Último bloque. Vamos, antes de ir con más llamadas, José María, estamos hablando de la reforma laboral. Alberto, ahora... Sí, yo le cedo. Ahora hablas tú, pero por favor, José María. Sí, es que el eje del debate de la reforma laboral, el Partido Socialista ha intentado llevarlo hacia el despido es más barato, más fácil y demás, ¿no? Y ciertamente ese es uno de los aspectos tocados por la reforma laboral, pero a mí me parece que no es el más importante. Hay otros muchos y entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos del sector. Es decir, que una administración concreta, una empresa concreta, no tenga que someterse a un convenio superior. La reforma laboral va a permitir, por ejemplo, que situaciones como la del Ayuntamiento de Estepona no se vuelvan a reproducir. El actual convenio colectivo del Ayuntamiento de Estepona establece que los trabajadores tienen derecho a que se les pague la ortodoncia, la oftalmología, a la paga número 15, que es un disparate, la paga número 15, es decir, aparte de las 12 mensualidades y las 2 extras, a aquellos que durante el año no tienen absentismo, o sea, van a trabajar, tienen derecho a la paga número 15. Tenía derecho, según este convenio, por ejemplo, que en caso de enfermedad, el trabajador percibe, además de lo de la seguridad social, la diferencia hasta el 100%. Bueno, todos estos son conceptos económicamente inviables hoy y además socialmente inasumibles. ¿Cómo le podemos decir a la sociedad, que se tiene derecho a la paga número 15? Claro. Pues bien, en Estepona, con este convenio, yo reuní a los sindicatos que cuando se dedican a su labor pueden coadyuvar. Y enseguida, inmediatamente después de las elecciones, les convoqué, les dije que para la viabilidad del ayuntamiento este tipo de cláusulas eran inasumibles y durante 2 años las hemos suspendido. Los 2 años pasarán y probablemente cuando pasen hay que volver a dejar sin efecto este tipo de cláusulas, que la sociedad no acepta de ninguna manera. Y la reforma laboral propuesta por Rajoy incide precisamente en la facilidad para modificar estos convenios colectivos. Primero usted, yo lo que le iba a decir ahora, alcalde, es que le voy a decir a Mariano Rajoy que le diga a usted que explique usted la reforma laboral. Escuchando seguro, ¿eh? Claro, pero no, lo que te quiero decir es que efectivamente, mira, hay aspectos de esta reforma laboral que, digamos, hacen que pierdan, por ejemplo, que el despido se abarate, eso es una realidad, pero tiene otros aspectos. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es que se haya hecho con esta idea de fastidiar al trabajador, se ha hecho con la idea de combatir la alta e inasumible tasa de paro de este país. Por tanto, habría que explicarlo mejor, y yo estoy de acuerdo en ello. Es un tratamiento de choque, yo diría que es un tratamiento de choque. Es como, vuelvo a decirte, te pongo digamos, ese ejemplo, esa metáfora, ¿no?, del enfermo que hay que inyectarle penicilina porque está en fiebre, rozando una temperatura que puede causarle un daño mortal. Bueno, pues a nadie le gusta que le pongan penicilina, pero yo creo que esta reforma, lo que no se puede, en eso llevo razón, es verdad que el Partido Popular lo ha vendido como si fuera una especie de panacea de solución, y no lo es. Entre otras cosas, porque la reforma laboral, yo no sé si estaréis conmigo, deberá de ir acompañada de que haya dinero circulante y poner circulante a disposición de los empresarios. Si no hay dinero circulante, por mucho que hagamos legalmente, no vamos a hacer que se dinamice el mercado. Lo que está demostrando este gobierno es que es un gobierno, vuelvo a decirlo, que gobierna y que está poniendo los puntos sobre la I. Y que hay muchísimas miles de personas en España que tienen dificultades para pagar sus hipotecas, claro, y está estableciendo el mecanismo de la dación en pago, que ha conseguido eliminar o reducir mucho las retribuciones a los altos directivos de los bancos. Es decir, es un gobierno que ahora además está obligando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a que saquen toda la factura de los cajones. Todo eso está muy bien, de verdad. Entonces, el conjunto de todas esas medidas son las que nos van a ayudar a salir de donde estamos, ¿no? Falta la última pata de esta historia, que es poner y llamar al orden con los mecanismos necesarios que tenga el gobierno a los bancos, a la banca, para que ponga ese dinero en circulación y en manos del empresario. Bueno, vamos con una llamada que tenemos ahí reservada. Pues sí, yo quería hablar sobre lo que han estado diciendo ahora mismo de la seguridad social. Yo tengo una minusvalía de un 65% y he cotizado 26 años y no me pagan. La última vez que pasé el tribunal me dijeron que el año pasado que le preguntara al gobierno por qué no me pagaban.
Bueno, esto se trata de los recortes que sabéis que hay también a la hora de baremar. Uno primero, que por lo que dice va a estar en un tribunal médico, supongo ya para hacer una última evaluación, para solicitar si hay una incapacidad total o absoluta, y que obviamente las cosas no están como están y tendrán instrucciones los inspectores médicos de mostrarse especialmente rigurosos, que nunca hay que dudar de su labor, pero que sí, efectivamente, hemos vivido tantas cosas en Andalucía, incapacidades ficticias, latigazos cervicales, cuponazos cervicales le llamaban, ¿no? Y ese tipo de cosas, que obviamente parece ahora que cualquier tipo de lesión va a ser mirada con muchísima más intensidad, porque también era una buena fórmula de crear servilismo político a través de que al final, porque fíjate tú qué paradoja, ¿no? Cuando te la da la pensión o te da tu ayuda, te lo da la Junta, pero cuando no te lo pagan se lo tienes que preguntar al gobierno. Qué casualidad que sea el gobierno del PP el que está ahora, ¿no? Entonces, sí parece lógico que hay una doble faceta. Por un lado tenemos que los inspectores tendrán instrucciones de ser especialmente cuidadosos y observantes en esa evaluación de estas lesiones que al final derivan en estas pensiones que tiene derecho el trabajador a percibirlas. No vamos a negárselo en ningún momento. Y luego, por otro lado, tenemos que cuando llega ese proceso de concesión, esos meses se van dilatando en el tiempo, pues porque efectivamente es menos efectivo y la administración aprovecha cualquier resquicio pues para dilatar en el tiempo ese inicio de pago de la prestación. A mí me da mucha tristeza, Álvaro, me da mucha tristeza que por la situación que han generado, la mala gestión de otros, haya personas que en justicia les corresponda esa paga, pero además con agilidad, y esos cuidados a mucha gente. Esa mujer habla de la paga por invalidez, pero hablábamos, por ejemplo, de gente que está esperando la dependencia. Estamos hablando de muchísima gente y me da mucha tristeza. Yo me gustaría, por favor, que una cosa se separara de la otra. La mala gestión debe tener, evidentemente, y lo tiene, los impactos que tiene económicos. No, pero deberíamos de acabar con toda esta historia y deberíamos, de verdad, en el cambio que parece ser... Yo me ratifico en lo que digo, esta señora tiene una lesión, esta señora tiene una incapacidad y tiene derecho a percibir de conformidad las leyes que tenemos. Me parece que se le dé ninguna dirección a los inspectores ni para que se... Pues lo mismo que se dan direcciones a los inspectores de trabajo cuando llega el verano y se dan instrucciones específicas a los inspectores de trabajo que se vayan a ver obras a la calle porque los viernes por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, no se puede estar trabajando una obra. Lo mismo que se dan instrucciones a los inspectores de Hacienda cuando se quiere hacer una campaña para la vigilancia de grandes fortunas o se quiere hacer, oye, pues vamos a ir a dedicarnos al sector de tal. O sea, instrucciones se dan porque el ejercicio de la potestad del Ejecutivo entra a esas capacidades dentro de la Administración. Y yo no pongo en tela de juicio que eso se haga o que se tenga que hacer en ese sentido. Lo que sí es cierto es que de estos polvos tenemos pero estos que perjudiquen a estas personas enfermas de verdad, eso no me parece justo. Yo sí estoy contigo que no es justo, totalmente injusto. Que la moraleja, de hecho, por no abundar más, que al final la moraleja es que pagan justos por pecadores. Efectivamente. Y no de los abusos previos, hay ahora gente que, como bien tú apuntas, en justicia debería de tener esa perdona pues, que te diga, paga de invalidez esto o de tener... lo que hace especialmente indigno, actitudes como las que se han tenido con los fondos de Reptiles. Esto es lo que tú llevas reclamando desde que hemos empezado. Esto es lo que hace que al final sea injusto. La operación Carlos, por ejemplo. El ilícito penal, el ilícito civil, el que usted haya actuado de una manera o de otra, las consecuencias jurídicas que tenga, eso se jugarán en su ámbito. Pero lo que hace verdaderamente execrable este tipo de actitudes son estas circunstancias que ahora se plantean en el día a día de cada ciudadano, en que ya no hay esos 1.000 millones de euros que han estado danzando por ahí porque se han quitado del mercado o se han quitado de la administración para favorecer intereses más o menos opacos en detrimento de situaciones puntuales como puede ser la de esta señora. Pero no es que no hay, es que otra cosa peor, es que no lo va a ver en el futuro. Es que no lo va a ver, al menos en el futuro inmediato no lo va a ver. Sí, la verdad es que si con hacer bien las cosas este tipo de situaciones no se producirían. Realmente las administraciones, incluso en estos tiempos, tienen medios, y tienen medios económicos.
Es decir, a diferencia de una empresa que cuando deja de facturar, aunque deba poco, el no tener un ingreso hace que se venga abajo. Las administraciones tienen un sistema impositivo de recaudación de impuestos que de manera recurrente tiene ingresos para atender a las necesidades. Se trata tan solo de evitar el despilfarro, de evitar el fraude del PER, el fraude de los ERE, el fraude fiscal. Es decir, cuando hacemos las cosas bien, hay para atender a los ciudadanos y hay para prestar los servicios. O sea, lo que a esta persona le sucede, que tampoco tiene por qué ser una anécdota, puede estar pasando esto en más de un caso. Hombre, desde luego que pasa. En más de un caso, te lo puedo asegurar. Se evitaría fácilmente, porque ya digo, las administraciones tienen recursos, se evitaría con que todo funcionara con normalidad, con que hubiera cordura económica, con que hubiera simplemente administración, con que 2 y 2 son 4. Y voluntad, sobre todo con voluntad. que no se gaste más de lo que se tiene. Con que hubiera buen gobierno, que dijo alguien. Sí, sí, y lo dijo Javier Arenas hace unas semanas. Vamos a por otra llamada. Hola, buenas tardes. Estoy viendo todos los recortes de Andalucía, es cierto. Yo soy enfermera. He servido 41 años en la Seguridad Social. Y resulta de que ahora necesito una operación urgente. Y me ponen en lista de espera. Me hace analítica, ni siquiera me la mira. Y lo estoy pasando bastante mal, bastante calmante. Y dicen que no hay para ingresar. Están las residencias, media residencia se la pintando. Y se están expulsando compañeras de enfermería. En fin, esto es una vergüenza para estos corruptos de Andalucía. Buenas noches, gracias. Con permiso, ahí sí tendríamos que hacer una reflexión profunda a todo el pueblo andaluz en cuanto a nuestra responsabilidad como como usuarios y como personas que hemos depositado el voto en gente que ha hecho lo que ha hecho con el sistema, que es casi ponerlo al borde del precipicio. Esto porque tenemos unas elecciones ya a la vuelta de la esquina. Sí tendríamos que ver con mucha reflexión y tendríamos que tener esa responsabilidad ciudadana de saber que a quien le damos el voto es quien va a gestionar y va a poner que responda al sistema o que el sistema se ponga al límite. Porque desde luego, esta enfermera que dice que ahora no tiene ni siquiera una cama porque es que está en quiebra, es que no lo quieren reconocer, es que la Junta de Andalucía, el sistema andaluz de salud está prácticamente al borde. Está al borde. Y a nivel nacional. Y a nivel, bueno, pero a nivel andaluz está al borde. Sí, pero es que ha tenido que cerrar. Hay que ajustar la mirilla a la realidad. Quiero decir que sí, pasa en Andalucía y pasa Andrés, también en el resto de España. Vale, pero es que ahora sí que aplico yo lo de aquellos polvos, estos lodos. Es que hemos tenido un gobierno que ha estado mirando para otro lado y no ha hecho nada. Y le tengo que dar la razón al alcalde cuando pone el sentido común. Es decir, un gobierno que no se le puede exigir más que en 2 meses de gobierno ha metido iniciativas por un tubo. Bueno, en todo caso, las competencias sanitarias están transferidas. Entonces, lo que no podemos hacer. A mí lo que me parece marciano, perdóname que te diga y te hable en estos términos. Sed breves, por favor, hemos que quedan llegado a un pocos punto minutos. En que el valor de un gobierno o de un signo político a la hora de ejercer su potestad en el ejercicio del gobierno sea el buen gobierno. Imagínate en qué situación estamos, cuando el buen gobierno es lo mínimo que se debe reclamar a una persona que administra. Como el valor al soldado, ¿no? Entonces, lo mínimo que se despacha, oye, mire usted, por lo menos gobierna bien, ¿no? Es decir, o gestiona bien. Imagínate en qué situación nos encontramos y qué valor estamos dando en Andalucía a lo que es la buena gestión. Es decir, y es que partimos de la base. Mira, la Administración tiene unos principios que la rige y que la rige desde el inicio de su actividad, ¿no? El principio de eficacia. O sea, y hemos llegado a este punto, ¿no? Chicos, vamos a hacer una cosa. Tenemos una llamada más, tenemos unos 6 minutos, 5 minutitos. La escuchamos, la atendemos en nada y menos, porque no tenemos mucho tiempo, porque yo quiero que mañana es el Día de Andalucía y quiero terminar el programa de un modo. Adelante, la siguiente llamada. Felicitaciones por el programa. Yo sé que esto se habla de Andalucía, pero en la comunidad de Extremadura, ¿a ustedes parecen un abuso haber 2.100 coches oficiales que ahora lo van a vender, lo tenían los socialistas? Y la gente pasando hambre, hombre, eso ya, acaba eso ya. Llamo de Málaga. Bueno. Ese no es uno. Breve, con Alberto, con breve. todos mis respetos. Venga. Ese es un trabajador currante, puro y duro. Y el argumento que ha dicho será poco elegante, pero esa es la realidad. Hasta aquí hemos llegado. Hombre, hasta aquí hemos llegado.
José María. Bueno, no es que hasta aquí hemos llegado, es que tenemos la oportunidad, ya sé que este no es un programa electoral ni momentos de hacer proselitismo político, pero es verdad que el día 25 de marzo está ahí y bueno, las personas que integramos el Partido Popular de Andalucía somos gente lo más normal del mundo, buena gente, gente trabajadora, que en un momento de nuestra vida hemos dejado nuestra profesión aparcada para dedicarnos a sacar las cosas adelante. Yo estoy seguro que no hay peor cosa que estar en la misma silla siempre, y no hay peor cosa que llevar 30 años con las mismas actitudes, las mismas personas, los mismos 30 años haciendo de las mismas, y 30 años los mismos haciendo de las mismas, pues llegamos hasta esta situación. El día 25 de marzo tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Oye, mañana es un día de celebración, ¿eh? ¿Hay cosas que celebrar, José María? Bueno, hay cosas que celebrar. Los ayuntamientos desde el pasado 11 de mayo, del pasado 22 de mayo, la mayoría de los ayuntamientos andaluces, te diría que el 95% de los ciudadanos andaluces en este momento están gobernados por ciudadanos del Partido Popular, que han devuelto la regeneración moral, la regeneración democrática en la mayoría de ellos, y por tanto sí que podemos celebrar que después de 8 meses el cambio político está dando los pasos para conseguir el cambio económico. Es verdad que el cambio político por sí solo no provoca la mejora de la economía, pero lo que es claro es que si no cambia la política no va a cambiar la economía jamás. Por tanto, si queremos que en Andalucía mejore la situación económica, sin duda ninguna tiene que haber un cambio político imprescindible. ¿Qué se les puede decir a los andaluces que lo están pasando no regular? Era hace meses, ahora lo están pasando ya muy mal. Hay muchas familias que están al borde de la pobreza, que ya no reciben ningún tipo de ayuda. ¿Qué se les puede decir desde vuestra tribuna política y como andaluces sobre todo? Bueno, la tribuna, yo no estoy en la tribuna, yo estoy en la calle. Y la verdad es que siento mucho lo que está pasando. No paro de decir que todo mi programa político será un puro fracaso si al final de los 4 años no ha aumentado el empleo, que todas las medidas de todo tipo que tenemos en marcha, si al final no mejoran el empleo, nuestra actividad habrá sido un fracaso. Les pediría un poquito más de paciencia. La sensación, vengo de la Costa del Sol, es que hemos tocado fondo, y que se empiezan a ver eso que llaman ahora brotes verdes, allí ya es una realidad. Están aumentando las inversiones sobre todo de Rusia, del norte de Europa, algo de China, y bueno, pues empezamos por la Costa del Sol y desde ahí iremos subiendo a toda Andalucía. Un poquito más de paciencia, que con el cambio político a partir del 25 de marzo todo va a mejorar, sin duda ninguna. Oye, te damos las gracias, José María Urbano, alcalde de Estepona. Mañana hay que celebrar el Día de Andalucía. Alberto, ¿tú qué vas a hacer? Yo no voy a hacer nada especial, más que disfrutar en familia y en casa. Lo único que pienso es que el himno de Andalucía posiblemente mañana tenga más contenido que nunca y hay que levantarse. Y hay que levantarse porque no se pueden seguir soportando que la mayoría de los andaluces, que son las manifestaciones que realmente a mí me atañen, me importan, sobre todo y las que me conmueven son las manifestaciones que se hacen en las puertas de los comedores sociales y en las puertas de los bancos de alimentos. Esos son los andaluces que mañana hay que acordarse de ellos. Esas son las acciones que hay que hacer. Lo demás, los actos oficiales, lo dejo para otra gente. Andrés. Pues bueno, por digamos sacar otro hilván, pues el 28 de febrero va a ser ya prácticamente, ahí sí que estamos en capilla de la campaña electoral. Entonces a partir de ahí ya sí que se abre de par en par la campaña electoral, que va a ser un momento, yo creo que apasionante, porque no se van a vivir otra, o no se ha vivido en Andalucía otra campaña donde haya realmente una posibilidad de que pueda pasar una cosa u otra a lo largo de toda la democracia. Y yo lo que animo a la gente, que además que los periódicos vamos a hacer un seguimiento de esto muy en detalle y vamos a dar parte de esta contienda tan apasionante, que vayan y compren los periódicos y que nos sigan al minuto. Álvaro. Pues yo mañana voy a trabajar, me voy a Madrid a trabajar aprovechando el Festival de Andalucía porque tengo que aprovechar el tiempo y bueno, y hoy cumplo 39 años, yo no he conocido otro gobierno que no sea hablando, hoy cumplo 39 años, mañana es Día de Andalucía y bueno, yo simplemente quiero decir que el proceso autonómico andaluz, que fue muy duro, muy intenso, que nuestros padres constituyentes, por así decirlo, que crearon el Estatuto de Andalucía hace ya tanto tiempo, ¿no? Me gustaría hacer una reflexión, y es que si esto era lo que querían cuando diseñaron ese proceso autonómico andaluz, desearon esa autonomía para Andalucía,
porque éramos merecedores de esa autonomía de primera división y de histórica como tuvieron otras comunidades autónomas, y que cuando se miren al espejo mañana por la mañana, pues digan, ¿esto era lo que queríamos para Andalucía o queríamos otra cosa? Y que piensen cuáles son las cosas que pueden hacer por cambiarla. Simplemente, el mejor deseo para los andaluces para mañana. El mejor deseo, también. Lo hacemos desde aquí, en nombre de todos los que hacemos Andalucía Debate. Feliz en Día de Andalucía. Andaluces, andaluzas, disfrutad. Mañana es vuestro día. Alcalde, nos vemos por Estepona, cualquier día de estos. A vuestra disposición. Un saludo. Nos vamos. Mañana más, pero será pasado cuando os lo contemos. Hasta luego.